Domingo 20 de octubre. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Vuelva sus ojos a nosotros, para que conozcamos en la tierra tus caminos y los pueblos tu obra salvadora. Oremos. Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundancia de tu mies y dígnate enviarle trabajadores, para que tu evangelio sea anunciado a toda criatura, y tu pueblo, congregado por la palabra de vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida al Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar,
y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir, y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el domingo del Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, y a la segunda parte de mi comentario me referiré a ello, pero ahora, como estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario en su ciclo B, me refiero al Evangelio que hoy se proclama, que es del capítulo 10 de San Marcos, versículo 35-45, donde se recoge un conflicto. Los dos hermanos entre los apóstoles, que son Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se presentan delante de Jesús con una petición muy atrevida, quieren ser los principales entre los apóstoles. Allí se origina un conflicto, protestan el resto de los apóstoles y Jesús aprovecha para dar una gran enseñanza. Uno, ¿qué es lo que puede concluir cuando ve este pasaje? Pues que el Evangelio es una escuela discipular, es una escuela apostólica, es una escuela que moldea el corazón de los discípulos a imagen del corazón de Jesús. Eso lo hizo Jesús con sus apóstoles y lo hace con nosotros, con los que hoy acogemos el Evangelio. Estamos en la escuela del corazón de Jesús. Los hijos del Zebedeo se presentan delante de Jesús pues de una manera muy impositiva. Le dicen: fijaros qué palabra tan atrevida. Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Sorprendente, esta expresión. Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Menuda expresión. Solo les falta decir: nosotros hablamos y tú obedeces. Además, en el paralelo de Mateo, en que recoge este episodio, allí dice que fue también la madre de los Zebedeos la que se presentó para hacer más fuerza delante de Jesús. Parece ser que los Zebedeo eran familia de Jesús, según se puede extraer de otros pasajes evangélicos. Pues bien, queriendo utilizar pues esa influencia, se presentan delante de Jesús, que es indudable, obviamente, que cuando le piden sentarse a su derecha o a su izquierda, cuando le piden los puestos principales, obviamente tendrían mucha confianza, amaban profundamente a Jesús, eso es innegable, pero posiblemente ese ser el discípulo amado o ser tan cercanos a Jesús, pues lo están llevando a la manipulación, al abuso de confianza. Lo sorprendente es que Jesús tiene paciencia, no se enfada, sino que responde con infinita paciencia. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Lo somos, y ciertamente lo fueron, porque Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles. Santiago, allá por el año 44, fue martirizado, fue el primero en beber el cáliz de Jesucristo. Pero Jesús quería enseñarles que el don de su reino es un don gratuito. Es un don gratuito. Ante el estallido de celos del resto de los apóstoles que se indignan por la pretensión de los zebedeos, Jesús les quiere enseñar que el deseo de preponderancia, el deseo de preeminencia, de superioridad, es un deseo mundano que hay que purificar. Y frente a la tentación mundana de sobresalir, destacar, buscar prestigio, luchar por el poder, la lógica evangélica es buscar a Dios, los caminos de Dios en el abajamiento. Lo que dice el famoso himno de la carta a los filipenses: siendo de condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios. Entonces, la escuela de Jesús, la escuela del corazón de Cristo, es una escuela que no solo predica, sino que muestra este camino, el camino del abajamiento, el camino de la humildad, el camino de abrazar la humillación que conlleva la vida. Me refiero ahora al Domum, a la campaña del Domum, que tiene este año como lema: id e invitad a todos al banquete. Hay una referencia, por lo tanto, ¿no?, a esa parábola que está en Mateo 22, esa parábola del banquete, los invitados al banquete nupcial. Bueno, hay una razón fundamental para invitar a todos al banquete nupcial, ¿no?, que es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos conozcan a Jesucristo. 1 Timoteo 2,4, ¿no? Con lo cual esa ya es razón suficiente para id e invitad. Id por todo el mundo proclamando el Evangelio. Pero el hecho de que este año se haya escogido esa parábola de los invitados al banquete de bodas tiene una particularidad, ya que estos invitados, los primeros invitados, habían puesto 1000 excusas para no acudir y finalmente rechazaron la invitación, y entonces se dijo: salid a los cruces de los caminos e invitad ahora a todos los que os encontréis. Estos lo han rechazado, bueno, pues id ahora a proclamarlo delante de todos. Esto nos recuerda lo que dice Jesús en el Evangelio: si en un sitio no os reciben, sacudíos el polvo de los pies e id al siguiente lugar. Y obviamente cuando uno ve esto, uno piensa en el rechazo de Occidente a la fe, como nos avergonzamos de Jesucristo, nos avergonzamos de Dios, nos desdecimos de nuestras raíces cristianas en nombre del laicismo, en nombre de falsas ideologías. Occidente apostata de la fe cristiana, y sin embargo todo está en el plan de Dios. Sacudíos el polvo, id a otros lugares a predicar, salid a los cruces de caminos, y a los que pasan por allí invitadles, ¿no? Todo está en el plan de Dios. Acordémonos de que en un tiempo el norte de África constituía uno de los territorios de mayor arraigo de la fe cristiana. Fijaros cómo allí el cristianismo pues casi ha desaparecido, ¿no? Es decir, que los designios de Dios, a veces las persecuciones, a veces las apostasías son, digamos, el escenario del que Dios se sirve para que el Evangelio se ha llevado a otros lugares. Y por otra parte es obvio que cuando los pobres acogen el Evangelio, pues nos están evangelizando a los países ricos apóstatas. Los pobres de Yahvé nos evangelizan. Por lo tanto, fuera paternalismo a la hora de acercarnos a ellos. Ellos nos evangelizan. La África cristiana es el futuro de la Iglesia, es el lugar donde la Iglesia crece con más fuerza, el África cristiana. Ahora bien, eso sí, nadie debe de ufanarse de su florecimiento, tampoco los africanos. Acordémonos de cómo en esa parábola Mateo 22, cuando se invitó a que entrasen todos al banquete, los que pasaban por el cruce de caminos, se reprendió a los que habían entrado sin vestir el traje de boda. Es decir, todo es gracia, todo es don, que nadie se sienta seguro. Las misiones son una oportunidad para que nosotros nos convirtamos desde el testimonio de los pobres de Yahvé, para que reformulemos la fe en clave misionera, no como meramente un rito, una costumbre, una tradición en la que hemos nacido, para que reformulemos la fe en clave misionera. Es una oportunidad, aprendemos eso de las misiones, a realizar un primer anuncio, como si nunca hubiésemos escuchado el Evangelio, también en los países de vieja cristiandad. Es una oportunidad. Y además también, y ahora me hago mías unas expresiones de Joseph Ratzinger, ¿no?, antes de ser elegido Benedicto XVI, él decía que dentro de la división de la Iglesia, en la que a veces se hacen divisiones, ¿no?, de conservadores, progresistas, etcétera, que hacen mucho daño a la vida de la Iglesia, decía él
que el auténtico antídoto del conservadurismo no es el progresismo, sino la extroversión misionera. Dejémonos de derechas, izquierdas, de conservadores, de progresistas, en que sea la extroversión misionera evangelizar, ir, marchad, anunciad el Evangelio, ¿no? Que sea eso lo que nos configure. Repito esta expresión. El auténtico antídoto del conservadurismo no es el progresismo, sino la extroversión misionera. Que Dios nos dé ese espíritu de salida, de iglesia en salida, de iglesia misionera. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.